Somos una empresa que se especializa en ofrecer servicios de consultoría, capacitación e investigación a otras empresas, organizaciones y entidades gubernamentales. Nuestro objetivo implica ayudar a los clientes a resolver problemas y mejorar sus procesos y operaciones. Asimismo, proporcionar a los clientes habilidades y conocimientos específicos necesarios para realizar mejor su trabajo. También analizar y recopilar información relevante para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. Tenemos 15 años de experiencia, con una amplia gama de clientes. Adquirimos un conocimiento profundo en varios sectores y áreas de especialización. Hemos desarrollado una reputación sólida en el mercado y una base de clientes leales gracias a la experiencia y habilidad que nos caracteriza. Buenas noches, saludos de Jennifer Bustamante, asesora de capacitación de la consultora Prospectiva SAG. Bienvenidos al seminario web Análisis de correlación para la tesis. Este evento se desarrolla dentro del marco del próximo inicio de nuestro curso Análisis de datos para tesis. En este webinar exploraremos los conceptos básicos del análisis de correlación, los diferentes tipos de correlación, y cómo calcular los coeficientes de correlación. También aprenderemos a interpretar los resultados y realizar pruebas de significancia estadística. A continuación, comenzaremos nuestro seminario web para el que damos bienvenida a nuestro ponente, el doctor Alfonso Tecena Arroyo, docente, doctor en estadística matemática, maestro en informática y sistemas, licenciado en estadística. Cuenta con más de 20 años de experiencia dictando el curso de técnicas multivariadas, diseños experimentales, estadística no paramétrica, series de tiempo y metodología de la investigación. Docente pregrado y posgrado, ponente en eventos nacionales e internacionales, entre otras experiencias como asesor y consultor estadístico. Adelante, profesor, lo invitamos a hacer su presentación. Tengan todos buenas noches. Muchas gracias, Jennifer. Buenas noches a todos los participantes a este webinar en el marco del desarrollo del curso Análisis de Datos para la tesis. Quiero agradecer su participación y el interés por este tema tan interesante en lo que corresponde al análisis de datos para la tesis. Bueno, antes de empezar, quiero retomar términos que no se puede mejorar, lo que no se controla.
No se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Este es un gran estadístico de la calidad, Edward Deming, quienes llevan todo a la cuantificación. Controlar la calidad siempre tiene que tener una medición para poder mejorar, ¿no? Con respecto al webinar que nos reúne, tenemos que tener para una investigación una pregunta de investigación. Y esta pregunta hay que responderla, ¿no? A través de una hipótesis. Hay muchos tipos de hipótesis y dentro de ellos tenemos acá lo que corresponde a la correlación. ¿Qué cosa es la correlación, no? Si miramos la parte del nivel de la investigación para ubicarnos, más o menos nos encontramos en este nivel, ¿no? Tenemos los niveles exploratorios, descriptivos y relacionales. Y dentro de estos modelos relacionales, ¿no? En la cual no son estudiados, no son estudios de causa y efecto. Se apoya en la estadística que muestra dependencia entre eventos. Hay mucha confusión en esta parte de lo que es la correlación, la relación, la influencia. Mucho se tiende a confundir. Algunos piensan de que es lo mismo y no es lo mismo. Entonces, por eso es mi interés de compartir estas experiencias en lo que se tiene que ver las tesis y los trabajos de investigación, ¿no? Si vemos los niveles de investigación estamos ubicados en esta parte, y lo otro es que dentro de los modelos o dentro de los niveles de investigación tenemos los niveles explicativos, comparativos y los correlacionales, ¿no? Los correlacionales. Entonces, esto es lo que nos conlleva a esta reunión de hablar acerca de la correlación en los trabajos de investigación. Para hablar de correlación tenemos que hablar de variables. ¿Qué cosa será una variable? ¿Cómo se clasifican las variables? ¿Cómo se miden las variables? Miren, todas esas preguntas tenemos que tener en cuenta, en consideración, antes de empezar la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa será una variable? Ok, ¿qué cosa será una variable? Es una característica que puede ser susceptible a mediciones o también a observación, ¿no? ¿Qué tipo de variables tenemos? Hay una gama de clasificación de tipos de variables por su naturaleza, cuantitativas y cualitativas, y a la vez las cuantitativas se dividen en variables discretas y continuas, ¿no? Variables discretas y continuas. Entonces, lo que se tiene que ver acá, o lo que se trabaja, son variables cuantitativas. Cuantitativas para poder aplicar esta parte de las correlaciones, Entonces, son variables cuantitativas para poder desarrollar o encontrar una correlación. Y esta correlación, ¿cómo se plasma en las hipótesis? Cuando hacemos una investigación, tenemos que plantearnos hipótesis estadísticas y de investigación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos dos tipos de hipótesis
la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Cómo se plantea la hipótesis nula cuando se quiere encontrar la correlación? H sub 0 o la variable nula se plantea, las variables son independientes. Miren, las variables son independientes. Y la alternativa, las variables no son independientes. O en otras palabras, también se puede escribir, las variables son dependientes. Son dependientes. Esto se conlleva a una prueba de hipótesis en la cual se tiene que tener algunos criterios para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Eso es lo que nos conlleva también dependiendo al nivel que se quiera llegar, ¿no? Entonces, dentro de las correlaciones tenemos la que vamos a ver hoy día, son los coeficientes de Pearson o la correlación de Pearson, y si se tiene que ver la de Spearman, también la podríamos ver, ¿no? Pearson son las correlaciones que están sujetas a ciertos requerimientos, requisitos, que es la normalidad, ¿no? No se puede hacer un análisis estadístico sin antes haber probado de que los datos provienen de una distribución normal. Y ustedes dirán, ¿por qué? Hay muchos trabajos, hay muchas investigaciones en la cual no pasan por ese proceso, ¿no? Si vamos un poco más atrás y recordamos nuestra estadística descriptiva, por ejemplo, ¿no? Las medidas de tendencia central, ¿cuáles son esas tres medidas de tendencia central? La media, mediana y moda. Entonces, ¿será lo mismo la media, mediana, moda? ¿Tendrán las mismas interpretaciones? ¿Se utilizarán cualquiera de las tres cuando se requiera? Entonces, ahí está la situación de que se tiene que tener en cuenta de que ¿para qué necesito de que mis datos provengan de una distribución normal? ¿Por qué? Todas las estadísticas nacieron bajo esta estructura. De esa estructura de que los datos provienen del supuesto de una distribución normal. Y por lo tanto, cuando cumple ese requerimiento, ojo, la media, mediana y moda coinciden. Por eso es de que solicitamos o se requiere de que estas pruebas se hagan previo a cualquier análisis estadístico básico o descriptivo que quien tenga que hacer. ¿Por qué? Porque si no siguen, los datos no provienen de una distribución normal, no podemos tomar, por ejemplo, la media aritmética o el promedio, porque estaríamos incurriendo en error si los datos no provienen de una distribución normal. Ya dije, y si provienen, cualquiera de las tres se puede utilizar. Entonces, si los datos provienen de una distribución normal o de una distribución como la campana de Gauss, por ejemplo, ahí yo puedo coger cualquiera de ellos. Pero a esto le llamamos, cuando tenemos los datos que siguen una distribución normal, a una distribución simétrica también se le denomina. Distribución simétrica.
Y si no ocurre esto, se le denomina distribución asimétrica. Ojo, distribución asimétrica. Si los datos provienen de una distribución normal, inmediatamente, creo que no se está, disculpen, visualizando la PPT. Un segundo, por favor. Sí, tiene razón. Gracias. Que no se haya estado viendo las primeras diapositivas, pero bueno. Acá estamos entonces. Entonces le decía de que cuando los datos provienen de una distribución normal, entonces la media, mediana y moda van a coincidir. Y voy a tomar cualquiera de ellos. Pero si los datos no siguen una distribución normal, entonces, ¿cuál es el indicador? La medida más adecuada es la mediana. Ojo, la mediana es la medida más la que se tiene que utilizar. Ok, ya habíamos hablado de lo que era una variable, cómo se clasifican las variables, ¿no? En la variable cualitativa, cuantitativa, y algunos ejemplos para cada uno de ellos. Ok, entonces, ¿qué cosa es una correlación? Ok, la correlación es una herramienta estadística, ojo, que nos permite medir la fuerza y la dirección de una relación lineal entre variables. Ok, miren, mide la fuerza, mide la dirección en función a un nivel de significancia, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es de que cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿cómo sé si estos datos están o no están correlacionados? Hay formas cómo detectar o cómo determinar si estos datos están correlacionados. Ojo, que no es lo mismo estar relacionado, estar asociados. Cuando hablamos de correlación, hablamos de variables cuantitativas. Las dos variables cuantitativas. Ojo, las dos tendrán que provenir de una distribución normal. Claro que sí. Sí, las dos variables, ojo, variables cuantitativas provienen de una distribución normal, entonces vamos a encontrar la correlación conocida como la correlación de Peirce. El primer análisis que se tiene que hacer es el siguiente: llevar a un gráfico de coordenadas en la cual yo pueda indistintamente, ojo, indistintamente, graficar o poner en el eje X la variable A y en el eje Y la variable B. O puede ser X1 y X2. Acá no tiene que ver si una es variable independiente, dependiente, no. Acá son variables cuantitativas y lo que se quiere es determinar si existe o no existe una correlación.
El primer punto o la primera forma que tenemos que hacer es un gráfico. Un gráfico. Y este gráfico me va a dar las luces para determinar si los datos que estoy graficando, ojo, siguen una relación, una correlación lineal. Si al graficarlos tienen este comportamiento como la figura A, en la cual tengo puntos casi muy alineados a una recta. Ahí podría decirle que los datos, ¿no?, se encuentran correlacionados linealmente. Esto es gráficamente. Ojo, no sabemos cuánto. Nosotros graficamos mis datos y yo digo, mis datos están correlacionados. Altamente correlacionados de repente, ¿no? Entonces, esto también tiene que llevarse acá gráficamente, pero también se tiene que llevarse a un índice, a un coeficiente que vamos a ver posteriormente, ¿no? Estos datos se encuentran correlacionados, ¿no? Ahí estamos viendo el sentido, ¿no?, de la correlación. En este caso es una correlación negativa. ¿Y qué significa de que esta correlación sea negativa? Es una correlación inversa. Por ejemplo, si incrementa una variable, en este caso, como por ejemplo la gasolina, si incrementa el precio de la gasolina, el consumo incrementará. Otro ejemplo que hemos tenido muy poco, hace poco tiempo nomás, el precio del limón. A mayor precio del limón, las ventas también incrementarán. O las ventas bajan. Cuando ocurre ese fenómeno, entonces podemos decir que existe una correlación inversa, que si una variable incrementa, la otra cae. La otra cae. Por ejemplo, también el tiempo de vida de un alimento, por ejemplo. A mayor temperatura, el tiempo de vida de un alimento a temperatura ambiente es menor. Y si yo digo, quiero hacer un estudio, si invierto mayor publicidad, minutos de publicidad, las ventas caerían o las ventas incrementarían. Entonces, las ventas incrementan. A eso le llamamos una correlación directa positiva, ¿no? Que si una incrementa, la otra variable también incrementa. Estamos en el caso A y en el caso C. Oiga, y el caso B, los puntos solamente tengo 2, 3 por ahí. Entonces, acá no existe una correlación entre estas variables. No, porque lineal no, pero de repente una relación que no sea lineal. Y en el caso de, por ejemplo, los puntos no tienen un comportamiento tal manera de que sea una línea, o sea lineal o una... No existe una correlación entre variables. Acá sí tienen un patrón de comportamiento, ¿no? Un patrón de comportamiento. Y esto es gráficamente. Ahora, gráficamente. Y ahora, un índice, ¿cómo lo logro o cómo lo obtengo?
a través del coeficiente de Pearson. Ojo, el coeficiente de Pearson. ¿Y qué cosa es el coeficiente de Pearson? ¿Cómo se calcula este coeficiente de Pearson? ¿Para qué? De repente, para los no estadísticos, grafico mis datos, yo digo, mis datos están correlacionados, ¿no? Pero algunos investigadores, no, dice el gráfico no es suficiente. Yo necesito un indicador. Y ese indicador es el índice o el coeficiente de Pearson, de Karl Pearson, que es uno de los estadísticos más connotados que tenemos. Y eso tiene su baremación, ¿no? Si este coeficiente de Pearson, ojo, vamos a tener valores positivos y negativos. Oscila entre -1 y 1. Y tenemos el punto de referencia 0. 0, 0,5, 0,7 y 0,1. Entonces, si tengo ya la correlación de 0,5, tenemos una correlación positiva moderada. Si tenemos una correlación de 0,7, tenemos la correlación positiva fuerte. Y si es una correlación perfecta. Pero en la vida real casi no tenemos esa correlación perfecta. Y lo mismo si yo tengo una correlación inversa. Igual el calificativo es igual, con la única diferencia de que si una variable incrementa, la otra disminuye. Ok. Este coeficiente, ojo, este coeficiente de Pearson lo vamos a calcular de esta manera. R, coeficiente de Pearson, que es igual a N sumatoria. N viene a ser el número de datos o la muestra en estudio. En este caso, se ha diferenciado la variable X1, X2, en este caso como X y Y. Pero no necesariamente va a ser X variable independiente, Y variable dependiente, no. Pueden ser las dos independientes, ¿no? Pero la fórmula, cómo calcular esto, este coeficiente es igual, ¿no? N, número de datos, sumatoria de X, la primera variable, por Y, la segunda variable. Ojo, la sumatoria de X por Y. Significa que vamos a ir multiplicando el valor de la variable X y el valor de la variable Y. Menos la sumatoria de la variable X, los valores de la variable X, por la sumatoria de la variable Y. Todo esto entre N, sumatoria de X cuadrado, menos sumatoria de los X, todo esto elevado al cuadrado, que multiplica a N, sumatoria de Y. Todo esto, la primer paréntesis, corresponde a X y la segunda parte corresponde a la variable Y. Esto, de repente, es un poquito tedioso y es por eso que necesitamos de herramientas y de software, ¿no? En este caso, el software, existen muchos y el más conocido, el más utilizado es el SPSS y es un software pagado. También existe el Stata, también pagado. Pero hay alternativas, miren. Hay alternativas de software libre. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el software JAX, muy también amigable, muy parecido al SPSS. Y hay otro software también, el Yamovi, también que están en constante desarrollo, pero son software libres. No hay que pagar. Mientras que el SPSS sí hay que pagar una licencia. Sí hay que pagar una licencia. Entonces, lo que les vuelvo a comentar de que
Este coeficiente, si ustedes se dan cuenta, ya no tiene unidades. Porque al hacer toda la operación, las unidades se van a eliminar y solamente me queda un coeficiente que es el que estamos viendo acá, que se va a encontrar entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. Este coeficiente. ¿Y qué significa? Ya lo expliqué, que cuanto más cercano se encuentre a 1, existe una correlación mejor, buena. Y eso se traduce a que los puntos se encuentren alineados. Cuanto más cerca se encuentren los puntos a la recta, el coeficiente de correlación se va a acercar a 1 o a menos 1. A 1 y a menos 1. Ok. También tenemos algunas propiedades. Si R, el coeficiente de Pearson, es mayor que 0, es una correlación directa. Si R es menor que 0, se trata de una correlación inversa negativa. Si R cuadrado es igual a 1, los datos forman una línea recta, lo que les había comentado. Si R, ojo, es positivo, hay una correlación perfecta. Y si es negativo, igualmente negativa. Y 0, no, los datos están incorrelacionados. Muy bien. Entonces, vamos a la práctica. Se tiene en este caso dos variables, en la cual necesitamos saber si estas dos variables están relacionadas o no están relacionadas. Creo que tiene alguna consulta, Luis Alvarado. Buenas noches, doctor. Antes de que pase el ejercicio puntual, estoy viendo ahí que uno de los requisitos, lo comentaba usted, que uno de los requisitos para usar el coeficiente R de Pearson es que haya normalidad. No, sí. ¿Ya? Que haya normalidad. Ahora, mi pregunta es que en algunos casos, en la cuestión práctica de algunas tesis, y recogemos data, no siempre hay normalidad, ¿no? No hay normalidad, pero también vemos que sí es posible una interacción lineal en los valores de las dos variables. La muestra es grande y no hay normalidad, pero sí hay una interacción lineal. ¿Es posible usar el R de Pearson o necesariamente debe haber normalidad? Sí, necesariamente sí. Una de las dos no cumple con el supuesto de normalidad, ya no podemos aplicar Pearson ya. Ahí tenemos que ir por la alternativa, en la cual no se puede aplicar este coeficiente y tenemos, por ejemplo, el Rho de Spearman, por ejemplo, ¿no? Es la alternativa a la prueba paramétrica. Las pruebas paramétricas, hoy tenemos alternativas, pruebas no paramétricas. Y eso es lo que también vamos. Existen muchos, como se dice, errores en haber aplicado esto. Cada día estamos más involucrándonos en revisar mucho más en no solamente los estadísticos, ya que hoy día pues tenemos publicaciones en buenas revistas, pero siguen con estos errores, o de repente se hacen y no se divulgan, o no se escriben, o no se comentan si pasaron por esos procesos o no pasaron por esos procesos mínimo de normalidad. Entonces, acá sí, si no cumple la normalidad, no se debe aplicar, ojo, no solamente el coeficiente de Pearson, solo desde las estadísticas descriptivas, el promedio, lo comentaba, ¿no? Ya no se puede aplicar el promedio, ya no puedo hacer la interpretación o tomar como
referencia el promedio. Debo irme por la mediana. Por la mediana. Por eso les decía, ¿no? Antes de, hay que hacer esta prueba. Muchos trabajos se hacen sin hacer esta prueba. ¿Por qué? Porque les comentaba de que la estadística se origina con estos supuestos de normalidad. La campana de Gauss, el histograma. Entonces, a esto lo llamamos simétrico, ¿no? En la cual en la primera categoría debe ser igual que la segunda categoría, la segunda con la penúltima, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso sí. Doctor Alfonso, disculpe. Sí. Enrique Gutiérrez Rivas Plata dice, Pedelbrud de Spearman se utiliza más para variables ordinales hasta donde tiene entendido, ¿no? Zulay Pérez, también hago una brecha. Zulay Pérez nos dice saludos cordiales desde Venezuela. Le mandamos también todos los saludos. Buenas noches. Espero que esté asombrado la clase. Gracias por la... Sí, es correcto. Yo les digo de que en las ordinales también hay muchos criterios también. Si yo tengo 3 categorías, ahí es más que seguro de que no va a cumplir la normalidad. Pero si tengo más categorías, como la escala de Likert de 7, de 9, entonces más que seguro que sí pueda cumplir con la normalidad. Por eso le digo, ¿no? Hay que someterlos a estas pruebas. Hay que someterlos a estas pruebas. Primero, si no se cumple con esto, no podemos utilizar la media aritmética. Miren, desde ahí nomás, pero casi nunca hacemos esto. Directamente tenemos datos y automáticamente el promedio para todo y listo, ¿no? Y casi nunca utilizamos la mediana. Si ustedes buscan los trabajos, casi nunca hemos utilizado la mediana. Porque no hacemos estas pruebas previas para ver qué indicador o qué medida de tendencia central debo utilizar. ¿Ok? Entonces, la respuesta es sí, tiene que cumplir con los supuestos de normalidad. Que hay otros criterios también de transformar la variable de repente, ¿no? También, transformación, bueno, no tengo acá la PPT para ver qué transformaciones de la variable es una de las más adecuadas, pero hay 2 criterios, ¿no? Bien, transforma la variable, ¿no? A través de una transformación logarítmica, dependiendo cómo se comporta la variable, y se le puede aplicar una transformación. Y se trabaja como paramétrica. Pero la otra es directamente, no cumple con los supuestos, utilizo una no paramétrica. ¿De acuerdo? No sé si respondo la pregunta que me estuvo haciendo participante, ¿no? Esa es mi respuesta. Antes de continuar, si hubiese alguna otra pregunta. Continuamos entonces. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a continuar. Decía de que tengo calcular el coeficiente de correlación entre la publicidad por radio y las ventas de un producto durante 10 semanas. Se han recopilado los tiempos de duración y minutos de la publicidad por semana y el número de artículos vendidos. Los datos calculados se encuentran a continuación, ¿no? Tengo mis datos, miren, mis ventas de mis 10 semanas, perdón, la inversión de publicidad, minutos de publicidad y las ventas, la cantidad de las ventas. Entonces, quiero saber si hay una relación o no hay una relación.
Algunos de repente le dicen, ¿la publicidad influye en las ventas? ¿Qué dicen? ¿Estará correcto el término influencia? Acá no estamos viendo causa, ¿no? Y efecto. Por eso es la diferencia que se tiene con respecto a la correlación y la influencia. ¿Cuándo vamos a hablar de la influencia? ¿Cuándo utilizamos el término influencia, ¿no? En los diseños experimentales. Acá no estamos haciendo nada experimental, ¿no? Las variables lo tomamos así como tenerlos, no, sin haber ninguna manipulación. Por ejemplo, también cuando se dice, bueno, las horas de estudio con el rendimiento académico, ¿no? Podemos decir de que las horas de estudio influyen en el rendimiento académico, por ejemplo. Entonces, esos términos que se utilizan que para algunos de los investigadores de repente le da lo mismo, ¿no? Correlación con influencia, pero no es lo mismo cuando lo voy a utilizar. Muy bien. Si se quiere trabajar analíticamente paso por paso, lo tenemos acá, ¿no? N, 10 datos, sumatoria de X, sumatoria. Y esto es lo que hacemos directamente y calculamos el coeficiente, ¿no? Al reemplazar en la ecuación, esto es igual a 98.9%, ¿no? Casi 1, casi perfecta la correlación. Muy bien. Pero acá no se ha visto ninguna prueba que tanto he mencionado anteriormente. Y esto es lo que tenemos en los textos, en los libros. Pero también en los libros, los textos nos hacen una salvedad, ¿no? Suponiendo que los datos siguen una distribución normal. Ah, caramba, ya nos adelantaron ahí, ¿no? O de repente previo lo probaron y los datos siguen una distribución normal. Ah, ya. Pero si no nos dan ese dato, me quedo un poco con duda. Esto termina acá. Coeficiente de correlación 0.98. Entonces podemos decir de que la publicidad sí está altamente correlacionada con las ventas, ¿no? 0.98 pues nos vamos a encontrar en esta parte de acá, ¿no? Acá. Muy bien. Ahora, como les comentaba, ya pues tenemos mucho software. Tanto software libres como el R, Python, etcétera. Pero cualquier software que me calcule la correlación es bueno. Desde el Excel, que tiene también muchas herramientas, es bueno. Para mí, que me calcule, ok, la correlación, indistintamente es bueno. Salvo que se le pida al investigador que tiene que utilizar tal software, es otra cosa. Que la revista de repente no recibe ningún análisis si no es con un software específico, ya, eso es otra cosa. Muy bien. Acá vamos a ver este ejemplo y lo vamos a trabajar con el SPSS. Ok. En primer lugar, vamos a ver este ejemplo y después vamos a ver algunas tesis, algunas investigaciones, cómo es de que se trabaja o cómo es que se va a trabajar cuando se tiene, ya no en este caso como dos variables, así, dos variables medibles,
pero hay variables complejas y hay variables que no se miden así como variable que tenemos acá. Por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés se mide con una variable, no se mide con una variable, ¿no? Entonces, vamos a ver este primer ejemplo y vamos a ver las pruebas que se siguen. Y ahí viene otra situación. Si la prueba, los datos son, la muestra es pequeña o si es grande. Si es grande, hay que utilizar una prueba y si es pequeña, otra prueba. Entonces, esto no lo tenemos en los libros porque es un poco más complicado ya hacer esta prueba. Entonces, vamos a ingresar con el software. Vamos a ver. Bueno. Pensé que lo tenía. Vamos a ver si lo tengo por acá ya. Ingresar los datos. A copiarlo nomás, los datos. Una forma, bueno, de repente algunos ya con el SPSS vamos a copiar los datos. La versión del SPSS puede ser cualquiera. A partir de la 15 para adelante, tenemos casi lo mismo, tiene el mismo. Las versiones que van saliendo son para estadísticas más avanzadas. Ya tengo X. Y las ventas. X. O las ventas. Perdón, publicidad, ¿cierto? Doctor TC. Sí. Víctor Hugo Barreto le dice, excelente explicación, doctor Alfonso TC. Saludos desde Bolivia. Gracias. Y ventas. Acá está. Entonces, miren, a cualquier análisis estadístico tenemos que hacer estas pruebas. No solamente para la correlación. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer esta prueba? Miren, tenemos esta parte. Vamos a ir por estadísticos, explorar. Y tengo esta parte acá. La publicidad y las ventas. Ok.
ingresamos solamente a esta parte de gráficos de normalidad con prueba. Ok, gráfico de normalidad por prueba. Ahora, vamos a tener acá dos pruebas que el software me arroja. Es la prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes y la prueba de Shapiro-Wilk para muestras pequeñas. En este caso, como tenemos 10 datos o 10 muestras, es una prueba pequeña. Es una prueba pequeña. Y esto es lo que vamos a obtener. Hace un resumen, todo, que se puede hacer en forma descriptiva, pero lo más potente es esto de acá. La prueba de normalidad. ¿Ok? La prueba de normalidad. Y esta prueba de normalidad, aquí vamos a ver, miren, me dice prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov, lo que le estaba comentando, ¿no? Le estaba comentando. Voy a insertar una hoja y aquí voy a pegarlo. Acá tengo. Esto, como ya sabemos que es una prueba, perdón, una muestra pequeña, y en esta parte, acá, ojo, acá, les mostré, ¿no? Que tenemos que hacer esta prueba. Entonces, mi planteamiento de las hipótesis, en este caso, las variables son independientes, las variables no son independientes. Antes de eso, yo tengo que plantearme también mi prueba de hipótesis para decir si los datos provienen, en primer lugar, provienen o no provienen de una distribución de una distribución normal. H1, en este caso la significancia, si es menor o igual que 0.05. Miren, esto es lo que se tiene que observar. Como mi muestra es pequeña, ojo, yo debo utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Ojo, la prueba de Shapiro-Wilk. Y cuando trabajo con software, ojo, cuando trabajo con software, tenemos que mirar, ojo, para todo, la prueba de significancia. La prueba de significancia. Y tenemos dos situaciones acá. Como es una muestra pequeña, entonces yo debo trabajar con Shapiro-Wilk. Y me hago la siguiente pregunta. Digo, si la significancia, ojo, esta sí es, ojo, es menor que 0.05, entonces, ¿qué cosa? Se rechaza H sub 0. Si la significancia es mayor que 0.05, entonces no se rechaza, H sub 0. ¿Y cómo se ha tenido que plantear las hipótesis? ¿Quién sería H sub 0 y quién sería H sub 1? H sub 0 sería en el planteamiento de la hipótesis previa, tenía que haber sido los datos provienen de una distribución normal. De una distribución normal. Y la alternativa, los datos no provienen
de una distribución normal. Entonces, con estos resultados que tengo acá, miren, la publicidad, ¿cuánto es el nivel de significancia? 0.68. ¿Dónde se ubicaría? ¿En la primera cuestión o la segunda? Se va a encontrar en la segunda. ¿Y qué me dice la conclusión que debía tener? No se rechaza H sub 0. Miren, esto de acá. Con esto, no se rechaza ¿quién? H sub 0. ¿Y qué concluyo? De que los datos provienen de una distribución normal. Cumplo con la primera variable para aplicar estadística paramétrica. La segunda variable, porque he dicho que las dos tienen que cumplir. ¿Cuánto es el nivel de significancia? 0.77. ¿Dónde se encuentra? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. ¿Y qué puedo concluir? No se rechaza la hipótesis nula. Entonces, para la segunda variable, digo que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los datos provienen de una distribución normal. Ojo, los datos provienen de una distribución normal. Entonces, variable publicidad y la variable venta cumplen con el requisito de normalidad. Y si cumple con el requisito de normalidad, yo voy a calcular o encontrar el coeficiente de Pearson. Ojo, el coeficiente de Pearson. Muy bien, ya probé y ustedes con esto me garantizan de que puedo trabajar, ¿qué cosa? Con el promedio, con la media aritmética. Ok, si no cumpliera con estos supuestos, debería trabajar con la mediana. Ojo, con la mediana. Entonces voy a continuar con el siguiente paso de calcular el coeficiente de correlación. Analizar, correlacionar y bivariado. Miren, vamos a pasar, en este caso, la publicidad y las ventas. Y por defecto ya viene activado el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson. Y nada más. Como estoy probando que los supuestos cumplen, entonces yo automáticamente calculo el coeficiente de Pearson. Ok. Le doy aceptar y me va a arrojar el siguiente matriz. La diagonal por sí solo, miren, la publicidad con la publicidad, si yo encuentro o pongo la misma variable y calculo su correlación, va a ser igual a 1. La publicidad con la correlación, miren, esto es igual a 0.98, perdón, 99.8. Lo mismo que había calculado analíticamente. Lo mismo. Entonces, toda esa parte operativa que presenté se resume en esta tablita. 0. La correlación entre la publicidad y las ventas es igual a 0.99.8. Nivel de significancia 0.00 y N es igual a 10. Y aquí me da, miren, unas estrellitas. El software nos da indicaciones y estas indicaciones me dice la correlación es significativa en el nivel 0.01, altamente significativo, ¿no? O sea, por eso le decía de que acá nosotros tenemos que interpretar en función
a los baremos que hemos visto anteriormente. Y ahí estamos recién encontrando la correlación entre estas dos variables. Analíticamente, como tenemos acá, si se quiere paso a paso, ¿no? Entonces tenemos la correlación y acá el resultado final. Y si queremos con software, también lo tenemos por esta forma, previo, miren, haber hecho la prueba de normalidad para asegurarnos que lo que estamos haciendo es correctamente. Ojo, es correctamente. Ok. Y ahora, esto así se ve fácil, ¿verdad? Se ve muy fácil. Y es fácil, ¿no? Y ese es, hay veces que es la conclusión de una tesis, ¿no? Sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Pero aquí cuando tenemos dos variables así, observables directamente, pero cuando tenemos, como por ejemplo, una investigación, una tesis como esta. No sé si hay alguna pregunta antes para continuar con este otro ejemplo. Muy bien. Si ahora ingresamos a una tesis, a un artículo de repente también. Googleamos, encontramos sin número de tesis de nivel correlacional, ¿no? De maestría y hasta doctorado, ¿no? Claro que de repente en algunas veces esta cosa ya lo llevamos a una parte de ecuaciones estructurales, que le damos un modelo teórico y un poco más, ¿no? Le damos un poquito de nivel, pero al final es esto. Aquí estamos trabajando con dos variables, ¿no? Llamamos entre comillas variables, ¿no? Porque el estrés, por ejemplo, no es que voy a medir con una sola variable estrés. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice relación entre el nivel de estrés y desempeño laboral, ¿no? Desempeño laboral, miren. Ya no es una variable, sino netamente una variable observable de la que siempre estamos definiendo en la parte inicial, ¿no? Acá ya es una variable compleja, es un constructo en la cual todavía se puede formar dimensiones en cada una de ellas, ¿no? Dimensiones en cada una de ellas. Y esta dimensión está formado por ítems, ¿no? En un test. Para medir el estrés, en este caso, en las ciencias sociales contamos con instrumentos. En algunas veces han sido validados y han pasado por diferentes tipos de validación, ¿no? Por expertos, por constructos, por análisis confirmatorio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se tiene una investigación, una tesis, como por ejemplo la que estamos viendo acá, lo único que tenemos que tener, si tenemos el instrumento, tenemos el 50% de la tesis. Ojo, el 50% de la tesis. Porque, ojo, una tesis puede ser un instrumento para medir el estrés. O una tesis puede ser un instrumento para medir el desempeño laboral. De repente ese instrumento que lo estamos tomando es de otro país o ha sido traducido de repente. Entonces vamos a la operacionalización de la variable, miren, ¿no? El estrés laboral, ¿cómo está dividido? Miren, en dimensiones, indicadores, el rango, escalas, ítems, ¿no? Y todo esto lo llamamos variable, miren. La variable está formada por dimensiones y la dimensión está formada por los ítems, por ejemplo. Y cada pregunta es una variable. Igualmente para el desempeño laboral, ¿no? Para el desempeño laboral. Si yo quiero correlacionar estas variables, que no es lo mismo asociar
estas dos variables, quiero asociarlas o quiero determinar la asociación entre otras dos variables, hay diferencias en esta parte. Como tengo estos reactivos ítems, ¿no? La sumatoria de todos estos ítems viene a ser, a encontrarse como resultado este constructo denominado el estrés laboral. Y asimismo también el desempeño laboral. Si yo quiero encontrar la asociación, bueno, me iré por un análisis de variables cualitativo. Pero si yo quiero, y eso es lo que hay que ver, cuáles son los objetivos. Y en algunos, cuál es la fuerza o qué, si es una relación positiva, negativa. Y estas son las preguntas o las hipótesis que uno tiene que plantearse. En función a eso, uno tiene que trabajarlo, ¿no? Entonces, en los objetivos está todo. Pero si yo quiero correlacionar estas dos variables, utilizo esa sumatoria de todos los ítems. No, por el momento no voy a ingresar a cada una de las dimensiones, no. Para poder correlacionar estas dos variables. Entonces, y acá tengo mi data, ¿no? El estrés laboral está formado por 25 ítems o preguntas y el desempeño está formado por 25. Y esto, vamos a ver si quiero encontrar la correlación entre el estrés laboral y el desempeño, entonces yo debo utilizar estos resultados totales que ustedes ven acá para encontrar la correlación, ¿no? Vamos a ver. Doctor Tesen. Sí. Enrique Gutiérrez pregunta, aquí se tendría que primero que realizar el QMO para verificar qué componentes está agrupado a cada ítem del cuestionario para su mejor análisis de la varianza de los datos. A ver, las metodologías tienen sus procesos, tienen sus momentos, ¿no? Si no tuviese nada yo acá no tuviera ninguna dimensión, yo utilizaría lo que está pensando el participante en un análisis factorial, ¿no? En un análisis factorial, ¿para qué? Para construir mis dimensiones. Ojo, para construir mis dimensiones. Pero si este test no lo he leído todo, si es nuevo, aplicaría lo que está pensando. Pero si ya está construido, entonces lo que están haciendo es aplicarlo nomás el test y evaluar, ¿no? Evaluar con él. Pero si fuese un test desde cero, ahí sí se aplicaría todo eso. Un análisis factorial para ver qué dimensiones, y esas dimensiones ver un análisis de los ítems con que se están reuniendo y darle ese nombre a ese conjunto de ítems y formar mis dimensiones. Eso es lo que se hace con el análisis factorial. ¿Ok? No sé si respondo a la pregunta. Me pueden repreguntar, si no ha sido claro, no hay ningún problema. Enrique Gutiérrez menciona, pero estadísticamente sería más significativo. No, acá no se trata de significativo, se trata de aplicar los métodos en el momento adecuado. Por eso le decía, ¿no? Si yo voy a construir, por ejemplo, le decía, ¿no? Si mi tesis, mi investigación es construir un test, yo aplico todas esas herramientas. ¿Por qué? Porque de repente también recurro a expertos
y los expertos me dicen, mira, esta pregunta yo creo que debe llamarse tal cosa, ¿no? La otro grupo también, esa es una forma. Pero estadísticamente, si yo tengo nuevo el instrumento, aplico el análisis factorial exploratorio. El exploratorio. Para formar recién mis dimensiones. Porque por eso su mismo nombre es exploratorio. Explorar. Pero si ya tengo el instrumento, de repente quiero ver este instrumento, yo estoy en Lambayeque, de repente lo aplicaron en Cusco, por ejemplo, Puno. Ah, miren, Perú sí pues, pero Cusco con Lambayeque también. El contexto puede ser diferente. Y el contexto de repente España con Lambayeque o Puno. Entonces ahí aplicaría un análisis factorial confirmatorio. Hay mucha confusión en esta parte, ¿no? Entonces por eso decía, el momento, ¿qué es lo que quiere hacer? Si es ya un instrumento que ha sido inclusive validado en un país, entonces si ya ha sido validado, yo le puedo, y yo quiero probar si verdaderamente lo puedo aplicar en mi contexto, en mi realidad, yo le aplico un análisis factorial confirmatorio. Pero si es nuevo desde cero, ahí aplico otras herramientas. Por eso se tiene que saber qué es lo que quiero, en qué situación me encuentro, y en función a eso ya puedo aplicar, ¿no? Doctor, Sí, Tatiana Mata Valverde pregunta, sí, buenas noches, doctor. Una consulta. En el tema de factores que influyen en la deserción escolar, ¿se puede aplicar el análisis de correlación? claro, claro, siempre y cuando, en el análisis de correlación, claro, siempre, por ejemplo, yo le decía, las horas de estudio con el rendimiento académico, ¿no? Ahí voy a aplicar una correlación. Si esta correlación es verdaderamente que a mayor horas de estudio, mayor rendimiento académico, ¿no? Y de repente por ahí tengo una tesis que habla sobre también ahí, sobre el rendimiento académico, ¿no? Entonces, cuando tenemos variables cuantitativas, aplico, como en este caso, pues miren, yo lo que estoy haciendo para encontrar la correlación, yo estoy tomando los totales de cada una de del test, ¿no? Creo que lo cerré, creo. A ver, voy a... El Excel. Esta misma tesis tengo acá, ¿no? Lo que le explicaba acá. El estrés laboral. Para encontrar la correlación, yo voy a tomar esto de acá. No, todavía no he aplicado baremos. Si es que aplico baremos es otra cosa ya. Es otra técnica. Acá yo estoy tomando solamente los totales. Ojo, los totales estoy tomando acá. Y con esos totales son los que voy a trabajar. Porque son dos variables. Y ahora me van a decir, pero ojo, está en una escala de Likert, ¿no? Entonces, acá ya se convierten en puntuaciones ya. Puntuaciones. Estas puntuaciones son las que yo tengo que las tengo por acá, ¿no? Acá tengo. Suma totales y la suma totales del estrés, del instrumento estrés y la otra el desempeño. Y lo mismo. Ah, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Me debo ir directamente a la correlación de Pearson? No, un momento. Un momento. Tengo que probar. ¿Y cómo sería esto, estas pruebas, ¿no? Mis pruebas de hipótesis nula. Entonces yo digo, para la primera variable h sub 0, los datos, las puntuaciones de los resultados del test de estrés provienen de una distribución normal. Y la alternativa no provienen de una distribución normal. Ese sería mi primer planteamiento de hipótesis para la variable estrés. Ahora, para el desempeño, igual, ¿no? Las puntuaciones provienen de una distribución normal en el desempeño.
y la otra sería no provienen de una distribución normal. Entonces, pruebo primero, antes de, ya tengo acá, y yo digo, ¿qué voy a aplicar? ¿Voy a aplicar una correlación de Pearson o una Spearman? Entonces, en función a estos resultados, recién tomo la decisión de encontrar, trabajar, si es con Pearson o con Spearman. Entonces, por acá tengo aceptar y tengo mis resultados. Acá tengo todo mi análisis descriptivo y tengo acá nuevamente. Tengo por acá. Y voy a... Acá tengo. De acuerdo a la explicación que les he dado, quiero que me digan acá. Los datos provienen de una distribución, las puntuaciones, porque acá son las puntuaciones, ¿provienen de una distribución normal o no provienen de una distribución normal? Entonces, miren, ¿cuántos datos tenemos? Bueno, son más de 30. Son más de 30, me acuerdo. Entonces, por lo tanto, debo estar pensando en Kolmogorov-Smirnov. En el ejemplo anterior utilicé esta prueba, pero ahora utilizo, porque el tamaño de muestra es grande. Y ahora miro el nivel de significancia para la variable estrés o constructo, como se le quiere llamar, y el desempeño. ¿Cuánto es? Vuelvo a repetir, si la significancia es menor que 0.05, entonces se rechaza H sub 0. Si la significancia es mayor que 0.05, entonces no se rechaza H sub 0. De acuerdo a este nivel, miren, para el primer caso, la variable estrés, 0.025. ¿En cuál de las dos situaciones voy a encontrar? ¿En el primer caso o en el segundo caso? En el primer caso. ¿No? Menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza H sub 0, si los datos provienen, entonces, ¿qué voy a concluir? Que los datos no provienen de una distribución normal en el estrés. Y ahora, para el desempeño, 0.00. ¿Dónde se va a encontrar? En el primer caso. Ojo, 0.0 y 0.025. Entonces, las dos variables, ojo, las dos variables complejas o constructos no provienen, o las puntuaciones no provienen de una distribución normal. Por lo tanto, si quiero encontrar la correlación, no debo utilizar Pearson. Debo utilizar una prueba no paramétrica, porque todas las paramétricas, ¿no? Si cumplen el supuesto. Muy bien. Entonces, voy a calcular el coeficiente. Y voy por acá, ¿no? Analizar, correlacionar y paso a las variables. Profesor Enrique Gutiérrez dice que si también puede tratar con la Tau de Kendall, Tau B de Kendall, aquí mismo. Y luego tiene otras preguntas, pero no son del mismo, ¿no? Ya.
también tiene sus condiciones también. Por eso le digo, hablar de correlación también tiene sus propias condiciones. En este momento vamos a hablar solamente de Pearson y Spearman, y después ya en el curso ya es toda una gama del desarrollo que comprende ya el mismo curso, ¿no? Profesor, Mamani Barrios también dice que no se aproxima la normal para las variables, para la variable estrés. No siguen una distribución normal, pues. Por eso es que estamos hablando de Spearman. No, aquí está, pues. No se distribuyen o no provienen de una distribución normal. Y por lo tanto, si no provienen de una distribución normal, no debemos utilizar Pearson. A eso iba. Ok. Entonces, miren, ya pasé las dos variables y automáticamente vamos por Spearman. Igual, el mismo cuadro me va a arrojar y tengo acá. Ah, caramba. Miren, ¿cuánto es el coeficiente? Rho de Spearman con estrés, de estrés y estrés 1, pero miren, estrés con el desempeño negativo y 0.10. Miren, la interpretación se utiliza en la misma tabla que utilizamos para Pearson. Esta misma, 0.10, miren. Prácticamente no existe una correlación. Y si graficamos estos puntos, es más que seguro que se van a encontrar, pues, de repente como estos, qué sé yo, que podemos graficar los datos ahorita, ¿no? Entonces, miren, estos resultados que tenemos acá, que lo primero hubiésemos de repente graficado, miren, tenemos, es inverso. ¿Cómo lo podríamos interpretar este inverso? A ver. Voy a pasar el coeficiente acá. Profesor Luis Alvarado tiene levantada la mano. También Sí. preguntó, ¿y qué pasaría si el análisis factorial no indica que hay otros factores? Esto es, los ítems no correlacionan en el factor teórico. No sé si querrá hacer la misma pregunta Luis Alvarado, que tiene la mano levantada. A ver, que consulte de repente. Sí, doctor, Adelante. a ver, lo que preguntaba era esto. Hemos encontrado que los dos constructos o las dos variables estrés Ajá. y el nivel de desempeño no tienen distribución normal. Las muestras son grandes. Entonces, en algún lugar había leído, así como en el caso que se hace pruebas para la media, lo dice el teorema límite central y argumentan, no sé qué tan cierto es eso, y ahí va mi pregunta. Dice, así como para la media, a pesar de que no hay distribución normal, pero si la muestra es grande, o sea, por lo menos 30, la media en el muestreo tiene comportamiento normal para muestras por arriba de 30. En ese argumento, cuando hacen ese tipo de constructos, hacen el análisis factorial. Entonces, muchas veces, como decía un profesor, en la vida cotidiana lo más normal es lo anormal. Entonces, poco probable encontrar variables con comportamiento normal. Y valiéndose de este hecho del TLC, como que lo ajustan y decimos, pero al ser la muestra grande, a pesar de que no hay normalidad, vas a encontrar esa asociación, que es lo que finalmente quieres buscar entre esas dos variables. O sea, el R de Pearson igual te va a indicar si hay o no hay asociación. ¿Esto es válido? Gracias. Como que hay varias preguntas ahí, ¿no? Claro, Pearson mide la fuerza, te da la fuerza, ¿qué tanto? Hay, definitivamente que hay ahí 10%. Pero ¿qué tanto? Ya ahí estamos con el baremo, ya la interpretación. Y aquí mucho más todavía, mire, el signo negativo.
el signo negativo, que eso es lo importante también, ¿no? Entonces, el software se alimentó, mire, y tenemos un valor negativo. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpretaría esto? Eso es lo más interesante, lo más importante, ¿no? Para darle esa respuesta. Pero miren, lamentablemente como estadístico, pues también yo estoy un poco también preocupado, porque la estadística nace desde el punto de muestras. Entonces, estas muestras, para que sean buenas muestras, tiene que cumplir dos requisitos, que es el tamaño y la representatividad, ¿no? Y ahora con esto, pues, hablamos, pues, en los diseños experimentales, tener 3 muestras, que le digo, 3 experimentos, 4 experimentos, 5 experimentos, son costosos y por eso es que ya lo daban y nace la estadística, pues, sin estos computadores, sin estos herramientas, ¿no? Ahora tenemos mucha facilidad y como que ya queda de lado esta parte del teorema del límite central. Si tengo datos, 30 datos, pues miren, inclusive esta teoría nos dice 30 datos, a unos autores te dice ya 50, ¿no? Menores de 50 y mayores de 50. Entonces, y esto con los grandes volúmenes de datos, machine learning, todo eso, ya sacar un dato, pues, de miles de datos, como que no influye nada, no pasa nada, como dicen los muchachos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, la consulta que me hacen del análisis factorial. El análisis factorial se utiliza pues también para muestras grandes. Una encuesta, por ejemplo, ¿no? Mínimo de 350. Y también hay condiciones para poder aplicar, ¿no? Mínimo, por ejemplo, si por ahí he visto una tesis en la cual tiene 20 preguntas y solamente se aplican a 20, creo, en personas encuestadas. ¿Qué opinan de eso? Si el requerimiento, algunos autores son bondadosos, te dicen, ya pues 15 por cada pregunta que encuesta 15, mínimo 15. Otros son más exigentes, 20. No, ese por cada pregunta. Si tienes 20 preguntas, pues mínimo, y tienes que responder, pues 20 por cada pregunta, 20 encuestados. Si tienes 20 por 20 son 400 también. Mínimo el tamaño de muestra, ¿no? Y la otra situación es de que, por eso les decía, ¿no? Si para una prueba paramétrica, no en todas tenemos, pero tenemos una prueba no paramétrica. Entonces, por eso hay alternativas para poder utilizar, pero no incurrir, por ejemplo, en este caso, miren. En este caso, qué interesante. La fuerza es pequeña, pero también te indica el signo negativo, que a mayor estrés, el desempeño, ¿cómo va a ser? Menor. Es una relación inversa, claro. Pero mi objetivo es determinar si es fuerte o débil de repente la correlación. Y ahí termino. Y la otra dice, ¿es una correlación directa o inversa? También es mi objetivo, también lo estoy cumpliendo. Entonces, esto es lo importante que se tiene que tener en estas análisis, en estas investigaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que quería hoy día compartir, estas experiencias, estos análisis, esas tesis, investigaciones que se tienen, claro, que son publicadas, pero de todas maneras que tienen de repente algunos
todavía, pues, observaciones, si se quiere decir, ¿no? Bueno, esto es lo que quería comentarles. Doctor. Y para el próximo, pues, en el curso, se puede seguir conversando más acerca del tema. Dígame, Jennifer. Doctor, una última pregunta del doctor Manuel de Jesús Coronado. Dice, doctor, ¿podría usted indicarnos los parámetros numéricos mínimos a observar para asumir la existencia de correlación entre una y otra variable, tales como los resultados por de un instrumento aplicado donde se está estudiando el acoso, bullying y la violación del derecho a la educación? Los valores, por ejemplo, algunos los conocemos como los baremos, si se quiere decir así. Son estos. Hay varios baremos, hay varios autores, por ejemplo, Hernández, lo desmenuza más todavía, ¿no? Entonces, esto ya cada autor, y por eso cada uno pues toma la decisión de con qué autor trabajar. Estos son los coeficientes que se tienen a la mano. Y la otra parte creo que me dice sobre un instrumento de acoso. Yo le digo de que si es así, si es nuevo, y el investigador lo está recién iniciando, entonces tiene para aplicar mucho. Ojo, que su tesis puede ser solamente la construcción de ese tesis. La aplicación ya es otra cosa, es otro análisis, inclusive. Es otro análisis, ¿no? Acá podemos hablar de un análisis factorial exploratorio para formar las dimensiones, si es que sus expertos, ¿no? La validación no lo ha tenido, lo puede hacer de esa forma, o también a través de los expertos, que de repente depende del nivel y hasta dónde se quiere llegar en las investigaciones. Eso es lo que le podría, no sé si esa es más o menos la respuesta que le quiero entender a la pregunta, ¿no? Con esto de acá. No sé si hay alguna otra pregunta o seguir con la misma para poder fortalecer. Le agradece el doctor Manuel de Jesús Coronado por la respuesta. Ok. Eulios Mamani creo que va a hablar. Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 mi estimado. Adelante. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me ha pasado, he visto, por ejemplo, los niveles de investigación, bueno, son exploratorio, descriptivo, relacional, y luego de eso sigue el explicativo, ¿no? Entonces, en las tesis que me ha tenido la oportunidad de asesorar, por ejemplo, en uno de sus objetivos pone, ¿no? El efecto de tal variable es otra variable, dice, ¿no? Poniendo esa variable, yo entiendo que está en un nivel explicativo, porque ya está buscando un efecto, ¿no? Claro, causa y efecto. Me ha ocurrido, o sea, ¿cuál es tu nivel de investigación? Digo, es relacional, me dicen. Pero si aquí estás poniendo efecto, debería ser explicativo, ¿no? Y eso me ha pasado en varias tesis que he tenido la oportunidad de acompañar, ¿no? Y existe esa confusión, ¿no? De términos que te llevan a otro nivel, ¿no? Cuando estás en otro nivel tú, ¿no? ¿Qué opinión le merece esa parte, profesor? Gracias. Claro, la situación es de, por eso le digo, tenemos todavía el gran problema de confundir los términos, ¿no? Y lo damos como que es lo que estamos pensando, ¿no? Influencia es igual a correlación, pues el factor A influye en el factor B. No es lo mismo. Entonces,
Por ejemplo, si hablamos de de una investigación explicativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en una investigación explicativa, yo tengo que determinar cuál de los factores o variables que tengo son las más importantes. Me permite hacer eso, ¿no? ¿Cuánto es más importante? Entonces, estas variables, y hay métodos en la cual logro, por ejemplo, el análisis, la regresión logística, por ejemplo, ¿no? Métodos multivariados que trabaja con variables cuantitativas y cualitativas. Si hablamos de los métodos estadísticos, miren, se inicia con variables cuantitativas por separado y variables cualitativas por separado. Y son métodos diferentes, pero también hay métodos en los cuales puede unirse estos dos, por ejemplo. Trabajar con variables cuantitativas y variables cualitativas al mismo momento, al mismo instante. Entonces, la situación es de que tenemos que tener bien claro y saber qué cosa significa cada término. Ojo, ¿qué significa? ¿Qué significa cada verbo? Identificar, determinar, explicar, correlacional, influencia. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo para ver qué método. Por ejemplo, cuando vienen, hay veces que al estadístico vienen cuando ya está todo, ¿no? Acá tengo los datos, tengo estas tablitas, y qué aplicaste, cómo lo aplicaste. Entonces, ese es el gran problema que tenemos que, discúlpenme lo que voy a decir, no somos, pues, pensamos que todo lo sabemos de repente, pero ahí está el gran problema, ¿no? De que tenemos que ser conscientes de que hay profesionales de repente en cierta área que debemos recurrir a eso. Cuando yo tengo dudas, ¿no? Porque así es la vida, pues, ¿no? Para eso están los especialistas en cada uno de ellos. Un curso como esto, por ejemplo, no nos va a hacer, pues, un experto, ¿no? Yo creo que con este ha sido como decir, un caramelo de tantos métodos estadísticos que existen en la investigación, ¿no? Entonces, eso es, tenemos que ser humildes. La humildad se valora. Y eso hace de que no se cometan más errores de lo que ya se están cometiendo. Y hay investigaciones que en grandes revistas, ¿no? Muy buenas, pero lamentablemente pues siguen con esos errores. Y ustedes yo sé que con esta explicación que les he dado, no van a seguir cometiendo errores ya en esta parte, ¿no? Bueno, eso, Disculpe, profe. dígame. Sí, un comentario final. Creo que no hay que desmerecer a la estadística, ¿no? La estadística es la base, ¿no? Ahora en los últimos años ha aparecido lo que es el Machine Learning, el Data Mining, el Deep Learning, todas esas técnicas, ¿de dónde parten? La base es la estadística. Creo que he visto Así es. personas que aplican sus modelos, sus algoritmos, ¿no? Sin saber estadística, ¿no? Sin saber interpretar un gráfico de cajas. Entonces, la estadística es la base, ¿no? Si no sabe estadística, es por gusto. Y también decirle que en el nivel explicativo se pide una serie de requisitos, ¿no? No es que solamente probar la correlación, ¿no? La correlación es un requisito, ¿no? Como lo dice Bradford Hill, ¿no? Tenemos que también tener un requisito que es también importante, la relación temporal, ¿no? Eso, a nivel explicativo, ¿no? Para no confundir las cosas. Gracias, profesor. Eso nomás. Gracias a ustedes por su llamada, asistencia a este evento y ojalá que después nos podamos seguir viéndonos para compartir experiencias. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, estimado maestro. A los participantes que hicieron el pago del certificado por participación, se le estará enviando a sus respectivos correos que enviaron en el transcurso del día de mañana. Por otro lado, los invitamos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a blogs, consejos y próximos eventos, ¿no? Como saben, nuestro compromiso con la educación no se detiene y queremos poner a su disposición las grabaciones de nuestros webinars de forma gratuita para que se puedan seguir formando y aprendiendo de casa o desde donde estén. Estamos compartiendo también el link de nuestro perfil de YouTube en el chat, donde encontrarán todos los webinars que hemos dictado, ¿no? De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y de todos los que han asistido al evento. También le recordamos que nos estaremos poniendo en contacto con cada uno de ustedes para brindarles la información sobre nuestro curso Análisis Estadísticos para la Tesis, que dará inicio este 10 de octubre, lo cual estamos un 10% de descuento hasta el día de mañana, ¿no? Recuerden que este curso será un curso de mucho conocimiento, el cual les ayudará mucho en sus investigaciones futuras. También compartimos nuestro fanpage, contenido de valor que te ayudará para tu crecimiento personal, y también pedimos seguirnos, que nos sigan en nuestro enlace de Facebook para que puedan ver los próximos eventos que se vienen, ¿no? Agradecemos su participación, muchas gracias, buenas noches.